Tengan todos un cordial saludo y una especial bienvenida a este nuevo encuentro que desarrollamos en la capacitación enmarcada en la gestión del currículo, la cual se encuentra enfocada en los resultados de aprendizaje. Capacitación que está siendo impartida desde la Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas de la Universidad Popular del Cesar, concretamente desde el programa de Administración de Empresas y mediante el aporte de su facilitador, William Rocha Jacome. Hablar de este tipo de procesos que hemos estado abordando, el cual es una gestión del currículo enfocada en los resultados de aprendizaje, implica considerar elementos que hacen parte de todo este ecosistema que es necesario para la implementación de un proceso de una gestión curricular que se enfoque en los resultados de aprendizaje. Algunos de estos elementos podrían ser los docentes, los estudiantes, los contextos educativos en donde se desarrolla la práctica formativa, los contenidos formativos que deben ofrecerse al estudiantado para que pueda adquirir las competencias definidas como un potencial a desarrollar por parte de ellos, y la medición del alcance de esas competencias o de los resultados de su aprendizaje. También hace parte de todo este andamiaje esas estrategias didácticas que se empleen para poder cumplir con esos objetivos de aprendizaje trazados en las asignaturas por parte de un programa en particular, y también la evaluación que se desarrolle, las técnicas que se empleen para la evaluación, por citar algunos de estos elementos que hacen parte de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, un elemento claro para alcanzar o propender por garantizar la calidad en estos procesos formativos es que se logre garantizar que exista una alineación constructiva o una armonización constructiva, como lo llamaba Biggs, en todo este proceso de aprendizaje. Este tipo de proceso debe estar centrado en el estudiante, o sea, que la experiencia de aprendizaje esté centrada en el estudiante, teniendo en cuenta estos tres elementos que son claves para el proceso, ¿no? Los resultados de aprendizaje, la evaluación de los aprendizajes y esas estrategias didácticas que se empleen para poder generar esas competencias que el estudiante requiere en su proceso formativo, ¿no? Y ya lo decía Biggs en el año 2011, que la implementación de los resultados de aprendizaje esperados ha permitido ofrecer una experiencia de aprendizaje la cual está centrada en el estudiante, que es el aspecto fundamental de este enfoque basado en resultados de aprendizaje. Tengamos en cuenta que nuestro modelo pedagógico, llamado cognitivo contextual, el cual es el adoptado por la institución, por la Universidad Popular del Cesar, también hace énfasis, hace hincapié en que los procesos formativos deben estar centrados en el estudiante, donde el estudiante juega un papel fundamental y preponderante en todo el proceso formativo desarrollado a través de su permanencia en un programa académico específico y durante todo ese periodo formativo, ¿no? Entonces esta experiencia de aprendizaje, la cual debe estar centrada en el estudiante y que en armonía debe tener lazos que lo vinculen con la evaluación y las estrategias didácticas o todo lo que tiene que ver con el componente formativo necesario para este proceso en particular. Dicho de otra manera,
que lo que se llega a evaluar es el progreso del estudiante sobre ¿qué? Sobre esos resultados de aprendizaje esperados. Por lo tanto, todo el proceso parte de los resultados de aprendizaje. Y sobre estos resultados de aprendizaje es que se definen el sistema de evaluación que se va a utilizar para comprobar que el estudiante haya alcanzado las competencias y las demuestre mediante los resultados de ese aprendizaje esperado, esos niveles de desempeño esperados en el proceso formativo, y también qué contenidos, qué componentes, qué estrategias didácticas requiere el estudiante para poder dar cuenta de que efectivamente alcanzó esos niveles esperados, ¿no? Y miren que estos resultados de aprendizaje tienen diferentes niveles de comprensión y complejidad durante el proceso formativo. Recordemos que aquí estamos mostrando siempre una alianza que debe existir entre elementos que hacen parte del macrocurrículo, el mesocurrículo y el microcurrículo, y que están muy relacionados entre sí y que permiten darle un fundamento, un sustento epistemológico a toda la práctica, a todo el proceso formativo, a la definición de cuáles son esas técnicas de evaluación, a la definición del tipo de contenidos requeridos para alcanzar unos aprendizajes esperados. Y un elemento de que siempre hemos mencionado y que es muy importante para este proceso es lo que nosotros mencionábamos de esa cohesión que debe existir entre los elementos del macro, meso y microcurrículo, y específicamente un elemento que sirve de enlace para poder dar cuenta de la manera en que interaccionan todos estos elementos, y es la definición de esa taxonomía de aprendizaje que va a servir como punto de partida, punto de enlace y elemento indispensable para poder concretar todos estos procesos desarrollados en el aula de clase, ¿no? Entonces, como vemos, existen elementos que hay que tener en cuenta a nivel macrocurricular, como los proyectos educativos institucionales, que marcan toda una pauta de la forma en la que se interpretan los procesos de enseñanza-aprendizaje desde una institución educativa, donde se muestra un modelo pedagógico como el nuestro cognitivo-contextual, el cual tiene unas características de un aprendizaje situado, ¿cierto? Que para el cual los contextos juegan un papel indispensable en los procesos formativos, en el cual los aprendizajes previos se convierten también en un factor preponderante para asegurar aprendizajes posteriores, teniendo en cuenta que este es un modelo pedagógico que se sustenta en teorías constructivistas que precisamente dan cuenta de la importancia de esos aprendizajes previos para poder llegar a concretar unos aprendizajes de tipo significativos en todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, si analizamos que también el programa de administración, como lo hemos mencionado en anteriores encuentros en estas prácticas formativas, tiene una estructura curricular de abajo arriba, donde se sustenta en unas habilidades prerequisitos con las que debe contar el estudiante para ir avanzando en su proceso formativo, donde podemos ver ya la gran importancia de los aprendizajes previos, cómo existe conexión sistemática entre esa estructura curricular del programa de administración de empresas y el modelo pedagógico, y cómo éstas comulgan también con la definición de una taxonomía de aprendizaje, la cual surgió de unas arduas discusiones llevadas a cabo en el comité curricular, con la presencia de expertos en la temática, donde se realizaron distintas disertaciones para definir cuál de todas esas taxonomías era la más indicada para el proceso de enseñanza-aprendizaje, y se definió que iba a ser la taxonomía de Bloom. Esta taxonomía de Bloom, como podemos ver, también nos ofrece una herramienta de enlace con el modelo pedagógico, con la estructura curricular, ya que también se fundamenta en el desarrollo de unos aprendizajes que van
adquiriendo un mayor grado de complejidad conforme se avanza en el proceso formativo. Recordemos que inician con niveles de menor complejidad, que son más concretos, y se van modulando hasta convertirse en lo que llamamos unos aprendizajes más abstractos, ¿no? Iniciamos con recordar, luego con comprender, con aplicar, analizar, evaluar y por último, crear. Entonces, estos elementos nos permiten a nosotros dar cuenta de ese grado de conectividad y sistematicidad que debe existir en todo este proceso, el cual se enfoca en un aprendizaje centrado en el estudiante, ¿no? Donde los resultados de aprendizaje tienen que tener en cuenta conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, niveles de desarrollo esperado por parte de los estudiantes, nivel de formación esperado, qué modalidad tiene el programa, si es presencial, no presencial, estándares internacionales que marquen la pauta para la formación de un profesional en administración de empresas, elementos que hagan parte de esa formación integral necesaria que requiere el estudiante como un sello distintivo de la institución y del programa como tal. De igual forma, la evaluación y la retroalimentación de esos aprendizajes, ¿no? Que debe partir de asegurar que se demuestren las competencias mediante unos resultados de aprendizaje, definiendo unos criterios de evaluación claros, concisos, confiables, válidos, que nos permitan definir también unos niveles de desempeño esperados, realizar descripciones de esos niveles de desempeño, definir rangos de calificación asociados a cada nivel de desempeño, establecer metas de desempeño que el estudiante debe alcanzar para poder hacer unas evaluaciones, seguimientos y unas mediciones a los procesos desarrollados en el aula de clase y la concreción de esos resultados de aprendizaje, la definición de técnicas de evaluación que me permitan a mí evaluar precisamente esos niveles de desempeño esperado mediante la definición de unos resultados de aprendizaje que van a estar en unos niveles que pueden, digamos, yo puedo estar esperando que el estudiante aplique unos conceptos, aplique unos procedimientos o que evalúe, que emita juicios críticos o que sea capaz de crear, tomando elementos dados, sea capaz de crear nuevos elementos. Entonces, las técnicas de evaluación tienen que estar elaboradas, diseñadas para que den cuenta de esos niveles de desempeño esperado, para lo cual la taxonomía de aprendizaje se convierte en una variable de gran importancia en todo este proceso, ¿no? Y con esto también hablamos de las actividades formativas, pues se requiere un conjunto de actividades formativas que me permitan a mí dar cuenta de que efectivamente esos resultados de aprendizaje se están cumpliendo, que esos criterios de evaluación definidos, la forma en la que los vamos a evaluar, con qué técnicas, etcétera, pero qué vamos a requerir para que todo eso pueda hacerse una realidad, pues de unas actividades formativas o unas estrategias didácticas que están amarradas a esos resultados de aprendizaje. Entonces, ¿qué contenido formativo va a requerir el estudiante para adquirir esos conocimientos, para adquirir unas habilidades, unas destrezas, para desarrollar unos comportamientos y unas actitudes que pueda demostrar en la práctica profesional del administrador de empresas? ¿Qué métodos de enseñanza-aprendizaje son los más indicados, teniendo en cuenta que estamos hablando de un aprendizaje centrado en el estudiante, ¿cierto? Donde él juega un papel preponderante e importante. Entonces, por lo tanto, tienen que ser metodologías activas de aprendizaje, como aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en preguntas o en problemas, juego de roles, simulaciones, estudios de casos, etcétera. Entonces, son metodologías donde el estudiante sea un elemento activo del proceso de formación, ¿no? De igual forma, ¿qué recursos didácticos se requieren para que todo este proceso se convierta en una realidad, etcétera?
De tal manera que estamos hablando de todo un andamiaje que nos permite a nosotros cambiar ese enfoque de enseñanza que era el tradicional, que era un enfoque centrado en el profesor, ¿cierto? Que estaba centralizado en el contenido a enseñar en el programa, de tal manera que lo que acostumbrábamos a realizar eran evaluaciones de los contenidos o de las temáticas o de las unidades didácticas que hacían parte de un programa académico en particular. Y este nuevo enfoque cambia ese elemento, porque ya ahora no vamos a evaluar contenidos, lo que vamos a evaluar es los resultados del aprendizaje, los resultados esperados de un aprendizaje, y para que esos resultados sean alcanzados, pues será necesario contar con algunos contenidos que deben ser enseñados o brindados a los estudiantes en el desarrollo de las actividades en el aula de clase, ¿no? Por lo tanto, este enfoque tradicional partía del contenido a enseñar y se apreciaba cuán bien el estudiante captaba la asignatura. Y las descripciones de los cursos se referían principalmente al contenido que iba a ser cubierto en las clases. Las tendencias nuevas internacionales en materia de educación muestran un cambio de enfoque, ¿no? Por eso estamos hablando de un enfoque centrado en el estudiante, una gestión curricular enfocada en los resultados del aprendizaje, donde pasamos de ese enfoque que estaba centrado en el profesor, ¿no? Que era el profesor el que entregaba un conjunto de conocimientos, el poseedor de la sabiduría o de la verdad absoluta, que le entregaba sus conocimientos al estudiante basado en unas unidades temáticas que debían abordarse, a un modelo que está centrado en el estudiante, ¿no? Entonces pasamos de eso. Este modelo alternativo se centra en lo que los estudiantes deben ser capaces de hacer al terminar el curso, al terminar una asignatura, al terminar un módulo, al terminar un programa, ¿no? Entonces partimos de unos elementos que el estudiante debe conocer y que él debe ser capaz de demostrar al finalizar su periodo formativo. Y como vemos en esta nueva presentación, hay algo que siempre debemos tener en cuenta al trabajar bajo este enfoque curricular, el cual se encuentra centrado en lo que son los resultados de aprendizaje. Y por ende, basándonos en la filosofía de todo este esquema, en un aprendizaje que está también centrado en el estudiante, tal como lo presenta también nuestro modelo pedagógico cognitivo contextual, que tiene ese mismo tipo de concepto inmerso en toda la filosofía que le da vida a esta escuela constructivista. Y sabemos, y esto es algo que debemos estar siempre remarcando en este proceso que estamos desarrollando, es que el criterio básico de calidad es garantizar la armonización constructiva o la alineación constructiva para lograr ese aprendizaje centrado en el estudiante. La armonización constructiva, ¿entre qué? Ya lo habíamos mencionado previamente, ¿no? Entre los resultados de aprendizaje del programa o de las asignaturas, y también entre la evaluación que se realiza de esos resultados de aprendizaje, que lleva inmersos criterios de evaluación, técnicas de evaluación, mecanismos, instrumentos, etc. Y también podríamos estar hablando nosotros de las estrategias didácticas que se implementarían para cumplir con estos propósitos. Y miren que un elemento que nosotros utilizamos precisamente para que esa armonización constructiva se pueda dar es la taxonomía, que para este caso el programa de administración de empresas toma como referencia la taxonomía de Bloom para la formulación de esos objetivos de aprendizaje, para la formulación de competencias, la formulación de resultados de aprendizaje, etc. De tal forma
que dentro de estos elementos básicos de este proceso tenemos como primer punto de partida los resultados de aprendizaje, ¿no? Y ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, que hacen referencia a lo que el estudiante sabrá, comprenderá y será capaz de hacer como resultado integral de su proceso formativo. Una vez tengo claro estos resultados de aprendizaje que el estudiante debe demostrar, ¿cierto? Porque recordemos en la sesión anterior la manera en la que estos eran formulados, ¿no? El siguiente paso es definir la evaluación que se va a desarrollar para que el estudiante pueda llegar a demostrar que adquirió las competencias que el programa prometió que él iba a poseer al culminar su periodo formativo. Por lo tanto, en esta etapa se deben definir, una vez estar redactados o definidos los resultados de aprendizaje, se deben definir esos mecanismos e instrumentos de evaluación disponibles para lograr las metas de desempeño establecidas por el programa según los niveles de comprensión y complejidad durante ese proceso formativo. Entonces veamos algo que es importante acá, ¿no? Estos instrumentos deben corresponder ¿a qué? A la definición de unas herramientas que nos permitan a nosotros primero medir y evidenciar que el estudiante está alcanzando unas metas de desempeño establecidas por el programa, teniendo en cuenta que unos niveles de comprensión y complejidad que fueron especificados durante el proceso formativo, y para eso utilizamos ¿qué? Esa taxonomía que nos sirve de guía para la definición de esos diferentes niveles de comprensión y complejidad que el estudiante va a tener que demostrar a través de su proceso formativo. Pero para que esta interacción o esta armonización constructiva se pueda desarrollar de forma eficiente y eficaz, nos hace falta un tercer elemento, que es ¿cuál? Las estrategias didácticas que también correspondan al alcance de esos objetivos de aprendizaje, de esas competencias, y que puedan llegar a ser demostrados mediante los resultados de aprendizaje. Por lo tanto, si hemos definido unos resultados de aprendizaje, la siguiente tarea es que definir qué contenidos formativos van a requerirse para que el estudiante pueda dar cuenta de esos resultados de aprendizaje. ¿Qué modalidad de aprendizaje es la más adecuada? ¿Qué método de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué recursos didácticos se necesitan para lograr las metas de desempeño establecidas por el programa según esos niveles de comprensión y complejidad mencionados durante este proceso formativo? Ahora, todo ello debe comulgar entre sí, ¿no? Debe darse esa armonización constructiva, debe evidenciarse esas relaciones que deben existir entre todos estos elementos y también esa conectividad que debe existir entre ellos, y precisamente el modelo pedagógico de la Universidad Popular de Cesar, el esquema curricular que tiene también el programa, o el enfoque curricular que tiene el programa de administración de empresas, en este caso un enfoque de abajo a arriba. También tiene que existir cohesión con el proyecto educativo institucional, con el proyecto educativo del programa de administración de empresas, etcétera. O sea, elementos que sean conectivos y sistémicos, tanto a nivel macro, meso y micro curricular, ¿no? Relación con el perfil de egreso del programa, relación con los resultados de aprendizaje del programa, etcétera. De tal forma que veamos algunos de estos elementos que son importantes a resaltar, que son necesarios definir para que este proceso pueda desarrollarse de una forma expedita, ¿no? Eficiente. Y la primera es la modalidad de enseñanza. Entonces, una vez tenemos nuestros resultados de aprendizaje definidos, una de las tareas y de la evaluación que se va a desarrollar, ¿no? Unos criterios de evaluación, tal como lo vimos en el video tutorial anterior, en nuestra sesión número 3, donde hicimos el ejemplo con una asignatura denominada planeación, y vimos la forma en la que se elaboraron esos resultados de aprendizaje de la asignatura, que eran 5, cumpliendo la norma 035 expedida por
la Universidad Popular del Cesar en agosto del año 2021. También vimos cómo se formularon unos criterios de evaluación, que esos criterios son los que nos van a permitir a nosotros realizar la evaluación de los resultados de aprendizaje. O sea, para que el estudiante demuestre que cumple con el resultado de aprendizaje, debe demostrar que cumple con esos criterios. También vimos unos contenidos formativos, etcétera, que eran elementos cruciales para realizar este proceso. Una vez yo tengo claro qué debe demostrar el estudiante al finalizar la asignatura, tengo claro qué se le va a evaluar, tengo claro qué temas él debe abordar para adquirir las competencias y pueda demostrar el resultado de su aprendizaje. Entonces ahora yo tengo que pensar de qué manera lo vamos a hacer. Y para ello, pues una modalidad puede ser este tipo de proceso en esta asignatura va a requerir el uso de clases teóricas, ¿no? O va a requerir trabajar mediante la figura de un seminario taller, modalidades las cuales son presenciales. Recordemos que existen dos escenarios que pueden ser abordados que dentro de esta temática, que puede ser presencial, no presencial. El no presencial puede ser también como el trabajo autónomo o independiente que realizan los estudiantes, o también mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿no? Dando clases virtuales, etcétera. Todos estos elementos hacen parte de todo el abanico de posibilidades que existen para poder desarrollar adecuadamente estos procesos formativos. También tenemos dentro de las clases presenciales, además de las mencionadas ahora, que eran clases teóricas y seminarios talleres, también tenemos lo que son las clases prácticas, ¿cierto? Cuya finalidad es mostrar cómo deben actuar cualquier tipo de prácticas de aula, ¿no? Estudios de casos, análisis de diagnóstico, problemas de laboratorio, de campo, aula de informática, etcétera. Son clases que se desarrollan de manera práctica. Tenemos prácticas externas, ¿no? Cuando el estudiante va a colocar en práctica lo que ha aprendido en el desarrollo de esas clases presenciales, magistrales, etcétera, o en equipos haciendo trabajos, clases prácticas. Tenemos también dentro de lo que es el trabajo autónomo, el estudio y trabajo autónomo individual, donde el estudiante desarrollaría esa capacidad de autoaprendizaje, ¿no? Que nos enmarca esta presentación, que las mismas actividades que en la modalidad anterior, pero realizadas de forma individual. Incluye además el estudio personal, el tema de lo que llamamos aprendizaje independiente del estudiante, preparar exámenes, trabajo en biblioteca, las lecturas complementarias, hacer problemas y ejercicios, etcétera, que son fundamentales para ese aprendizaje autónomo. También tenemos otras que podemos ver presencial y también de trabajo autónomo, como las tutorías, que son presencial, que ya es una atención personalizada a los estudiantes, y tenemos estudio y trabajo en grupo. Mientras el anterior era individual, este ya es estudio y trabajo en grupo, ¿no? Hacer que aprendan entre ellos, preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, memorias, obtención y análisis de datos, para exponer o entregar en clase mediante el trabajo de los alumnos en grupo, ¿no? También podemos encontrar que al tener yo mi ecosistema de resultados de aprendizaje, donde partimos precisamente del resultado que el estudiante debe demostrar, de los criterios que se deben evaluar, de qué temas él debe abordar, etcétera, y teniendo en cuenta que estamos trabajando en un enfoque centrado en el estudiante, con un modelo pedagógico cognitivo contextual, este tipo de modelos nos invitan a privilegiar las metodologías activas de aprendizaje, ¿no? Que son las que favorecen ese aprendizaje centrado en el estudiante, donde el estudiante es un partícipe activo en todo el proceso de formación. Por lo tanto, veamos algunas de estas metodologías de aprendizaje que podrían ser de utilidad para nuestro desarrollo de actividades en el aula de clase.
Y podemos mencionar que estas metodologías, la enseñanza basada en ellas es una enseñanza que está centrada en el estudiante, que precisamente es el espíritu de todas estas discusiones, de un enfoque centrado en los resultados de aprendizaje, ¿no? Estas estrategias conciben el aprendizaje como un progreso constructivo y no repetitivo, ¿no? Es un aprendizaje que se va generando, se va formando, se van adquiriendo un conjunto de competencias que luego pueden llegar a ser demostradas. Miren cómo esto coincide perfectamente con nuestro modelo o enfoque curricular de abajo arriba, donde unos aprendizajes prerequisitos sirven de punto de partida para la construcción de nuevos aprendizajes, con una taxonomía como la que manejamos, la de Bloom, donde también el aprendizaje va incrementándose en un mayor nivel de complejidad, desde dominios cognitivos como el de recordar, luego comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear, etcétera, ¿no? El conocimiento está estructurado en redes de conceptos que están relacionados, que se denominan redes semánticas, ¿no? La nueva información se acopla a la red ya existente. Vemos aquí la esencia de lo que mencionábamos, ¿no? El aprendizaje que sea significativo basados en aprendizajes previos, en aprendizajes prerequisitos que le van dando forma a todo este proceso como tal. Y dependiendo de cómo se realice esta conexión, la nueva información puede ser utilizada o no para resolver problemas o reconocer situaciones. Miren que esto implica la concepción del aprendizaje como proceso y no únicamente como la recepción y acumulación de información. Entonces, si nos podemos dar cuenta, nosotros de manera permanente estamos percibiendo esa conectividad que existe entre todo el ecosistema que manejamos de los resultados de aprendizaje, ¿no? Miren cómo se enlaza el modelo pedagógico con el enfoque curricular del programa, con la taxonomía de Bloom, con la definición de los resultados de aprendizaje, con la definición de las competencias, con la definición de los criterios de evaluación, con la definición de las técnicas que vayamos a utilizar para hacer la evaluación, que deben corresponder a un nivel de desempeño esperado, el cual fue definido utilizando esa taxonomía de Bloom. Y también al escoger esas estrategias didácticas a utilizar para poder desarrollar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, tenemos que tener en cuenta esta conectividad que estamos planteando, ¿no? Que es un proceso que va acumulándose basado en una información ya existente como un aprendizaje previo y que sirve de punto de partida para la construcción de nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes, etc. Dentro de estas metodologías activas de aprendizaje, una de las más utilizadas es el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? ¿Y qué aprendizajes promueven en los estudiantes? Pues al emplear este tipo de aprendizaje basado en proyectos, el docente brinda la oportunidad para que los estudiantes puedan, ¿qué? Miren, planificar el trabajo en equipo para el logro de metas comunes. Ahora, si ustedes vieron que dentro de los criterios de evaluación de una asignatura se estaba privilegiando el hecho de que el estudiante debe demostrar trabajo colaborativo, trabajo en equipo, comunicación efectiva con grupos de trabajo, miren que esta es una metodología mandada a hacer precisamente para que yo pueda evidenciar que el estudiante es capaz de demostrar precisamente que es capaz de planificar trabajo en equipo, de escuchar a los compañeros de equipo y emitir sus puntos de vista. Miren que también aquí estamos viendo que promueve el pensamiento crítico, los juicios de valor. Por lo tanto, si mi criterio de evaluación o mi resultado de aprendizaje me está hablando de un verbo que fue escogido dentro de la taxonomía de Bloom en un nivel de dominio cognitivo, por ejemplo, de evaluar, en el evaluar es cuando yo emito juicios de valor, miren que ya esto me está diciendo, yo para poder generar esas competencias que el estudiante requiere para que sea capaz de evaluar, ya que eso me lo pide el resultado de aprendizaje o el criterio de evaluación,
una técnica o metodología que yo podría utilizar es el aprendizaje basado en proyectos, porque precisamente me brinda herramientas para que yo logre ese fin que estoy buscando, que es que el estudiante adquiera las competencias, que al momento de ser evaluado pueda demostrarlas con sus resultados de aprendizaje. Que negociar compromisos y tomar decisiones, evaluar en conjunto la organización y avance de un equipo, plantear soluciones y generar ideas innovadoras. Miren que si también mi resultado de aprendizaje era en el nivel de creación, esta es una técnica que yo puedo utilizar perfectamente. Continuando con esta exposición sobre el aprendizaje basado en proyectos, podemos mencionar que para que este proceso se pueda implementar de una forma satisfactoria, se pueden identificar unas etapas. ¿Estas etapas cuáles son? La primera, el planteamiento del proyecto y organización. Con esto iniciaríamos para realizar un proceso de aprendizaje basado en proyectos. La segunda, realizar una investigación sobre el tema que se quiere abordar en el aula de clase. Tercero, definición de los objetivos y del plan de trabajo a desarrollar para la aplicación de esta técnica en un curso predeterminado, incluso hasta en un programa, porque hay programas académicos que trabajan con la figura de un aprendizaje basado en proyectos. Implementar el proyecto como tal y la presentación y una evaluación de unos resultados. Otra de las metodologías activas que podemos utilizar es el estudio de caso. Y al emplear este método, ¿qué oportunidades se le brinda al estudiante? Pues que sea capaz de identificar y definir problemas propios del campo disciplinar, que sea capaz de analizar, comprender e interpretar datos relevantes, que pueda pensar críticamente en situaciones complejas, que pueda reconocer y distinguir suposiciones de inferencias, formular juicios y tomar decisiones fundamentadas, así como de presentar ideas y opiniones ante diversos públicos. Entonces, como estamos viendo, estas metodologías activas de aprendizaje nos ofrecen un ramillete de opciones para la evaluación de resultados de aprendizaje en distintos niveles de complejidad de nuestra taxonomía de Bloom. Miren que aquí nos está hablando de identificar, de analizar. Recordemos que analizar es el cuarto nivel dentro de nuestra taxonomía, pero nos menciona también comprender e interpretar, que estamos hablando del segundo nivel de la taxonomía. Pensar críticamente nos está hablando del quinto nivel de la taxonomía, porque es evaluación. Reconocer y distinguir, eso nos habla del primer nivel de la taxonomía, que es el de recordar. Cuando yo soy capaz de recordar, entonces soy capaz de reconocer elementos, hechos, situaciones, fechas, distinguirlas, etcétera. Pero si ya voy a formular juicios, tomar decisiones fundamentadas, etcétera, estoy hablando de el nivel de evaluación. Y si voy a presentar ideas y opiniones ante diversos públicos, entonces estamos precisamente en esos niveles de complejidad. Ahora, para desarrollar un estudio de caso, ¿no? Igual que en el ejemplo anterior, pues hay un conjunto de pasos que se pueden implementar para hacerlo de forma exitosa. Y el primero es plantear el caso a los estudiantes, ¿no? Una vez planteado el caso, se llega a una etapa de comprensión e interpretación del caso, donde el estudiante primero debe leerlo, interiorizar los conceptos que se solicitan en el caso planteado, luego debe hacer una comprensión e interpretación del mismo. Se deben formular unas alternativas de acción ante el caso que se nos está presentando, y luego al final debe existir una valoración de esas alternativas de acción para determinar
qué tan viable o factible es su implementación para la solución del caso que se nos está presentando en una actividad de aula. Otra de las metodologías activas de aprendizaje es el juego de roles. Entonces, con el juego de roles, ¿qué oportunidades se le brinda al estudiante? Miren que estimular que los estudiantes exploren y comprendan su propio comportamiento y el de otras personas en situaciones simuladas. Promover un proceso de autoanálisis del rol asumido a partir de la retroalimentación brindada. Reconocer formas alternativas de pensar y actuar, desarrollar relaciones interpersonales y habilidades de comunicación, desarrollar competencias profesionales y académicas propias de la carrera o especialidad, facilitar la transferencia del aprendizaje hacia situaciones de la vida profesional. Entonces, miren, que si yo llegara a requerir que dentro de las actividades que yo desarrollo en mi aula de clase, además de esas habilidades que yo quiero que el estudiante me demuestre en un dominio cognitivo, ¿cierto? También él pueda mostrarme que es capaz de evidenciar un aprendizaje adquirido o que ya cuenta con ese potencial de unos comportamientos y actitudes que podríamos evaluar en el aula de clase basado en esos comportamientos esperados para un administrador de empresa en la solución de determinados problemas en situaciones que simulen la vida profesional del estudiante, su vida laboral, etcétera. O sea, para estos casos uno podría utilizar perfectamente una lista de chequeo donde yo voy a evidenciar que el estudiante es capaz de desarrollar ciertos procedimientos. Entonces, cuando yo voy a hacer evaluaciones de tipo procedimentales o actitudinales, esta es una técnica que es perfecta para esos propósitos en particular. Para la implementación del juego de roles se puede seguir el siguiente curso, ¿no? Primero, contextualizar el juego, ¿no? Dar a entender a qué nos referimos, de qué va a tratar la actividad que se va a desarrollar. En segundo lugar, organización de la clase para el juego, ¿no? Puede ser que estemos trabajando con unos líderes de equipos o con unos equipos de trabajo para que puedan desarrollar las actividades. O unos representan a una empresa, otros representan a la competencia, unos a un jefe, otros a un jefe de otra área de la empresa, y así sucesivamente. Eso va a depender del juego, ¿no? Se desarrolla el juego como tal y luego se hace un cierre del juego donde se sacan las conclusiones de todo este proceso desarrollado en el aula de clase. Otra de las metodologías, ¿no? Empleadas o que se denominan o está dentro del abanico de opciones de las metodologías activas de aprendizaje, está el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Y qué oportunidades se brinda al estudiante con la implementación de una metodología como esta. Pues promover en ellos la responsabilidad por su propio aprendizaje, ¿no? Desarrollar una base de conocimiento que sea relevante, caracterizada por profundidad y flexibilidad. Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y la adquisición de nuevos conocimientos. Desarrollar habilidades para las relaciones personales. Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo de acuerdo a una base de conocimiento integrada y flexible. Incrementar la motivación de sus estudiantes a presentar problemas reales, ¿no? Entonces recordemos que un aprendizaje basado en problemas, lo que se le entrega al estudiante, no se le entregan los temas a resolver, se le entrega es un problema y el estudiante debe tratar de buscar los mecanismos que le permitan dar solución a ese problema, ¿cierto? Y que podría darse con una serie de trabajos de prueba y error, ¿no? Manejando conceptos, mirando qué herramientas son las más eficaces para poder darle solución a un problema que se nos está presentando, etc. Para trabajar aprendizaje en problemas podemos seguir un conjunto de pasos que son, primero, la presentación del escenario, ¿no? Segundo, enlistar lo que se sabe, qué sabemos
miren que aquí lo que estamos haciendo es un diagnóstico de aprendizajes previos, desarrollar un planteamiento del problema, enlistar lo que se necesita para solucionar ese problema, enlistar posibles acciones, recomendaciones o soluciones al problema, y por último, la presentación y apoyo de la solución de este problema específico que se esté trabajando en el aula de clase. Ahora, recordemos que cuando hablábamos de esa interacción, de esa armonización constructiva, lo veíamos era desde el resultado de aprendizaje, la evaluación y las estrategias didácticas a utilizar. Y veamos entonces algunos de estos tipos de evidencias y de evaluación que se puede implementar para estos procesos de enseñanza-aprendizaje enfocados en los resultados de aprendizaje. Ahora, es necesario que como docentes dispongamos de una herramienta o de una técnica de evaluación para determinar en qué medida fueron logrados los resultados de aprendizaje. Y algunos ejemplos de técnicas de evaluación directa que podrían ser implementados son el uso de exámenes escritos, ¿no? Miren que si yo estoy hablando del dominio cognitivo, yo puedo evaluar con exámenes escritos desde recordar hasta crear. ¿Ya? Y ahora veremos un ejemplo, ¿no? Trabajos de proyectos, portafolio, la presentación de un portafolio por parte de los estudiantes, sistemas de calificación con criterios de evaluación como los que utilizamos nosotros para este proceso de resultados de aprendizaje, el desarrollo de tesis, documentos reflexivos, ¿no? Como la entrega de un ensayo, evaluaciones del desempeño, ¿no? Miren que evaluación del desempeño es del corte ya actitudinal, procedimental. Cuando yo voy a evaluar es comportamientos de un estudiante. Entonces utilizaría este tipo de técnica de evaluación y emplearía instrumentos para evaluarlo como una lista de chequeo, ¿no? Otros métodos de evaluación que son indirectos pueden ser, por ejemplo, las encuestas que se hacen a empleadores, porque cuando nosotros recolectamos información de empleadores estamos conociendo cómo es el desempeño de nuestros estudiantes ya en el mercado laboral. Y es una fuente importante de información porque nos permite conocer o tener una mirada desde esa perspectiva del empleador de cómo se comporta el egresado del programa en situaciones de la vida real, ¿no? Las comparaciones de instituciones pares, ¿no? Las encuestas a graduados anteriores, cuando nosotros hacemos esas encuestas a egresados también para preguntarle que si efectivamente ellos tienen esa percepción de haber adquirido esas competencias que nosotros prometimos que íbamos a formar en ellos y que se iban a evaluar con los resultados de aprendizaje. Índices de retención, ¿no? Los que maneja el PEBI, etcétera, también son otra forma de hacer evaluaciones de forma indirecta de qué tanto se están alcanzando los objetivos de enseñanza-aprendizaje en las aulas de clase. Análisis del currículo, etcétera. Si hablamos del tipo de evidencias y de evaluación, entonces podemos ver que existen evidencias que se pueden recolectar de desempeño, existen evidencias de producto y tenemos otras que se llaman evidencias de conocimiento. Pero si hablamos de lo que mencionamos como tipos y de evidencias y de evaluación, tenemos entre los tipos de evaluación la evaluación diagnóstica, que es la que se hace al iniciar un proceso, la evaluación formativa, que es la que se va dando con una retroalimentación constante de los procesos que se van desarrollando en el aula de clase, y la evaluación sumativa, ¿no? Que vendría siendo la evaluación ya final, que es una suma
de las diferentes evaluaciones, tanto de corte cualitativo o cuantitativo, que se van desarrollando a través de un periodo formativo. Si especificamos un poco más y hablamos, por ejemplo, de la evaluación diagnóstica, miren que nos dice que tiene como fin identificar el nivel de dominio de los participantes al inicio de un curso, ¿ya? O sea, el grado de dominio conceptual, dominio procedimental y dominio estratégico, que puede ser al realizar un conjunto de preguntas para conocer qué aprendizajes previos tiene el estudiante, cuáles debería reforzar para que pueda desarrollar el proceso formativo en esta asignatura en particular de una forma expedita, eficiente. La evaluación formativa es la que se hace durante el proceso. La intención es verificar si los conceptos, habilidades o las actitudes de la actividad instruccional se están consiguiendo. Es de un carácter regulador y orientador, ¿cierto? Para hacer esa retroalimentación constante del proceso. Y la evaluación sumativa, que es el resultado final del proceso, proporciona información sobre la calidad y cantidad del aprendizaje que los participantes adquirieron respecto a los objetivos del curso. Si hablamos ya del tipo de evidencia, pues las evidencias de desempeño nos hablan de habilidades, destrezas y conocimientos aplicados que se manifiestan a través de signos visibles que son observables y que son medibles, ¿no? Son evidencias del saber hacer, que son resultados, miren, que pueden ser de tipo cognitivo, porque yo puedo evaluar un desempeño de un procedimiento que debe ejecutar un estudiante, y ese procedimiento puede ser hasta en un examen escrito, que por ejemplo que él me muestre los pasos a desarrollar para elaborar un cronograma de actividades. Entonces estoy evaluando el desempeño de él al realizar ese procedimiento dado, y miren que es algo de tipo cognitivo. Así como pudo ser axiológico, hablando de valores, principios, actitudes, o del punto de vista motriz, pero esta taxonomía que hablamos de que tiene que ver más con lo motriz, se da más que todo en actividades que requieren una demostración de un trabajo físico, que es, por ejemplo, en técnicas tecnológicas, aquella persona que está estudiando conducción, por ejemplo, de maquinaria pesada. Miren que ahí lo que se va a evaluar es unas destrezas motrices al manejar ese tipo de vehículos como tal. En administración de empresas se utilizan más resultados de tipo cognitivo y de tipo actitudinal que de aquellos de tipo motriz, ¿no? Porque recordemos que en lo cognitivo yo también puedo estar evaluando elementos procedimentales. Evidencias de productos, signos concretos que pueden visualizarse o analizarse. Son resultados obtenidos en el desarrollo de una actividad, resultados de tipo cognitivo y motriz pueden ser. Entonces, en este caso es la entrega de un informe, de un trabajo de grado, la entrega de un ensayo. Estos documentos son un producto que fue entregado con el cual se podría verificar que un estudiante alcanzó ciertas competencias y que las demuestra con los resultados del aprendizaje. Y evidencias de conocimiento, que comprenden tanto los conocimientos que forman o fortalecen a las competencias básicas como los conocimientos propios de la competencia general, y están relacionadas al saber, ¿no? Lo que yo necesito conocer, lo que necesito saber para lograr tener un desempeño dado, ¿no? Entonces son evidencias del saber, y miren que estas son de resultado de tipo cognitivo. Ahora, para que podamos desarrollar este proceso de forma adecuada, recordemos que el punto de partida nuestro siempre va a ser la taxonomía del programa de administración de empresas que escogimos en discusiones en el comité curricular, la taxonomía de Benjamin Bloom, que tiene esta presentación, ¿no? Que vamos desde unos niveles más concretos a unos niveles más abstractos,
donde vamos desde recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, que ya hemos hablado en distintas ocasiones de este tema en particular. Pero recordemos, al momento de yo tratar de evaluar, de crear una técnica o de formular una evaluación que me permita dar cuenta de esos resultados de aprendizaje del estudiante, recordemos que cuando estamos hablando de este nivel de desarrollo cognitivo de la taxonomía de Bloom, que es el de recordar, pues lo que busca son elementos como observar, recordar información, conocer fechas, eventos, lugares, conocer ideas principales, conocer términos, definiciones, conceptos y principios. Y al momento de hacer una evaluación para un nivel de esto se pueden utilizar introducciones o preguntas que realicen este tipo de propuesta, ¿no? De este interrogante. Miren, puedes enumerar, puedes recordar, puedes seleccionar cómo ocurrió, cómo es, cómo describirías, podrías explicar qué es, cuál, quién fue, quiénes fueron los principales, por qué, etcétera, ¿no? Al finalizar, yo lo que voy a obtener al realizar una prueba o una evaluación en un nivel de recordar, de nivel cognitivo de recordar, es que el estudiante pueda recordar información sobre una definición, sobre un hecho, que pueda hacer un etiquetado, un listado, que pueda hacer un cuestionario, la reproducción de unos eventos, la aplicación de un test, revisión de un cuaderno, ¿no? De cómo lleva las notas el estudiante, fotocopias, etc. Si estamos en el segundo nivel de desarrollo cognitivo, que es el de comprender, pues lo que se busca es que el estudiante entienda la información, que pueda entender el significado del material, que pueda traducir conocimiento a un nuevo contexto, que pueda interpretar hechos, comparar, contrastar, que pueda ordenar, agrupar, inferir causas, predecir consecuencias, y puede iniciarse la indagación para este nivel de comprender realizando preguntas como: ¿puedes explicar qué está ocurriendo? ¿Cómo clasificarías? ¿Cómo compararías, contrastarías? ¿Cómo podrías parafrasear el significado de? ¿Cómo resumirías? ¿Qué puedes decir sobre? ¿Cuál es la mejor respuesta? ¿Qué afirmaciones apoyan? ¿Podrías afirmar o interpretar en tus propias palabras X o Y concepto? Y podríamos de aquí obtener una colección, unos ejemplos, una explicación, un etiquetado, un listado, un esquema, un cuestionario, un resumen, una muestra, una cuenta, etc. Nivel de aplicación, donde el estudiante tiene que aplicar ya unos conocimientos adquiridos. Entonces, ¿qué es lo que hará el estudiante en este nivel? ¿O qué podría yo estar buscando evaluar para un nivel de aplicar? Que el estudiante sepa usar información, que sepa usar métodos, conceptos, teorías en nuevas situaciones, que pueda resolver problemas utilizando habilidades o conceptos. Preguntas que sirven como punto de partida para evaluar en este nivel de aplicar. ¿Cómo usarías? ¿Qué ejemplos sobre puedes encontrar? ¿Cómo organizarías determinado tema para presentar X producto? ¿Cómo aplicarías lo que has aprendido a desarrollar? ¿Qué enfoque usarías para? ¿Qué aspectos seleccionarías para mostrar? ¿Qué preguntas harías en una entrevista a? De tal forma que podría yo obtener productos como una demostración, como un diario, unas ilustraciones, una entrevista, una interpretación, una simulación, una presentación, un dibujo, etc. Nivel de analizar dentro de nuestro dominio cognitivo de la taxonomía de Bloom, que ya entramos a los niveles de la taxonomía de mayor complejidad.
Los 3 anteriores eran los de menor complejidad, que están en recordar, comprender y aplicar, y a partir de acá empiezan los niveles de dominio cognitivo de mayor nivel de complejidad, que van hacia lo abstracto. Entonces, ¿qué buscamos acá? Que el estudiante sea capaz de ver patrones, que sea capaz de organizar partes, reconocer significados ocultos, identificar componentes, descomponer material a sus partes y explicar las relaciones jerárquicas que existan entre estas partes que fueron descompuestas, ¿no? ¿Qué preguntas se podrían realizar? ¿Cuáles son las partes o rasgos de? ¿En qué aspectos está X tema relacionado con? ¿Por qué opinas que? ¿Qué motivo hay para? ¿Puedes hacer un listado de las partes de? ¿Qué ideas justifican tal concepto? ¿Qué conclusiones extraes de? ¿Qué evidencias de X tema encuentras? ¿Puedes distinguir entre X o Y? ¿Cuál es la relación entre X y Y? ¿Cuál es la función de determinado tema en particular? Y podríamos obtener productos como una reseña, una gráfica, una lista de control, una base de datos, un informe, una hoja de cálculo, una encuesta. Siguiente nivel de nuestra taxonomía. ¿Qué buscamos cuando vamos a evaluar este nivel cognitivo? Comparar y discriminar entre ideas. Valorar teorías y presentaciones, escoger con base en argumentos, verificar el valor de una evidencia, reconocer subjetivamente, juzgar basado en criterios preestablecidos. Y podemos hacer preguntas para nuestra evaluación como: ¿estás de acuerdo con? ¿Cuál es tu opinión sobre? ¿Cómo comprobarías? ¿Sería mejor si? ¿Por qué ese personaje? ¿Cómo valorarías? ¿Cómo determinarías? ¿Cómo priorizarías? ¿Qué información podrías brindar para apoyar tu punto de vista? ¿Cómo justificarías? ¿Qué datos te llevaron a esa conclusión? ¿Qué seleccionarías para qué elección hubieras tomado sí? Y productos que podemos obtener: una reseña, una gráfica, una base de datos, un informe, una hoja de cálculo, una encuesta. Nivel de crear, que es el último nivel de nuestra taxonomía de Bloom. ¿Qué buscamos en este nivel de dominio cognitivo? Que un estudiante sea capaz de usar viejas ideas para crear nuevas. Que sea capaz de generalizar a partir de hechos. Que sea capaz de relacionar conocimientos con varias áreas. Que pueda realizar predicciones, ¿no? O sea, inferencias. Sacar conclusiones. Producir algo original después de fraccionar el material en sus partes componentes. ¿Y qué preguntas se pueden hacer para este tipo de evaluaciones en un nivel de creación al cual fue formulado un resultado de aprendizaje o un criterio de evaluación? ¿Qué cambios harías para? ¿Cómo mejorarías? ¿Qué pasaría si? ¿Podrías proponer una alternativa? ¿Puedes elaborar X cosa basándote en X elementos? ¿De qué forma evaluarías X tema? ¿Podrías formular una teoría alternativa a la que se está presentando? ¿Qué harías para maximizar o minimizar? ¿Cómo pondrías a prueba determinada teoría? ¿Podrías construir un modelo que cambie? ¿Se te ocurre un modo original para de pronto solucionar un problema administrativo? ¿Cómo cambiarías el plan? ¿Cómo adaptarías X variable para que se diera X tema? Productos que podríamos obtener para evaluar
un resultado de aprendizaje o un nivel de creación, un anuncio, la elaboración de una película, de un juego, dibujar, la elaboración de un plan, de un proyecto, una canción, una historia, un producto audiovisual, etc. Entonces, miremos cómo es posible que, teniendo en cuenta ese nivel de dominio cognitivo de la taxonomía de Bloom, ¿no?, donde en esta gráfica que estamos observando el nivel 1 hace alusión a recordar, nivel 2 comprender, nivel 3 aplicar, nivel 4 analizar, nivel 5 evaluar y nivel 6 crear. Miren que existen diferentes instrumentos de evaluación de los aprendizajes que nos permiten a nosotros dar cuenta del aprendizaje generado en los estudiantes según los resultados de aprendizaje que fueron definidos por el programa y que se emplean para determinadas niveles de dominio cognitivo. Entonces, si yo lo que busco es que el estudiante sea capaz, por ejemplo, de crear, miren que hay técnicas, hablando de los exámenes escritos, como aquellos exámenes que son de desarrollo extenso, como lo puede ser la presentación de un informe, etcétera. Miren que están los exámenes orales que también nos sirven para poder evaluar cuando un estudiante está, se le exige que el resultado de su aprendizaje esté en el nivel de creación. O cuando hablamos de trabajo, miren que casi hay ya una gran variedad que nos aporta elementos para evaluar resultados de aprendizaje en nivel de creación, como la entrega de un inventario bibliográfico o la revisión de literatura o un estudio de casos o un ensayo. Y trabajos prácticos, miren que están proyectos, informes de prácticas, etcétera. Ahora, si yo quisiera evaluar el nivel de recordar, yo puedo utilizar exámenes escritos con respuestas cortas, elección de respuesta, emparejamiento, frases a completar, las cuales nos pueden ayudar a evaluar desde nivel de recordar, de comprender y de aplicar. Y así, miren que estos de trabajos, que son sobre todo teóricos, investigación temática, resumen informativo, resumen crítico, inventario bibliográfico, etcétera, nos ofrecen herramientas o instrumentos para poder evaluar resultados de aprendizaje que estén en un nivel de analizar hacia arriba en la escala del dominio cognitivo y niveles de complejidad, ¿no? O sea, que nos permiten analizar, nos permiten evaluar, nos permiten crear. Entonces, aquí vemos también cómo hasta los instrumentos de evaluación que utilicemos nosotros tienen que ser coherentes con los resultados de aprendizaje. O sea, yo no puedo evaluar un resultado de aprendizaje a nivel de crear, ¿cierto? Con unas preguntas de falso y verdadero. ¿Por qué? Porque con ellas yo no estoy midiendo el resultado esperado o nivel de dominio esperado de aprendizaje, el cual está en un nivel de máxima complejidad como es el de crear, y yo lo que estoy haciendo es una prueba que lo que estoy midiendo es que él sea capaz de recordar si un concepto es falso o un concepto es verdadero. Entonces miremos que debe existir coherencia, porque esto, para que el proceso formativo se desarrolle de forma adecuada, tiene que existir esa armonización constructiva. Eso es lo que estamos hablando cuando mencionamos la armonización constructiva, ¿no? Que el resultado de aprendizaje esté conectado con las técnicas de evaluación, con los métodos de evaluación, con los instrumentos de evaluación, y que esté conectado con las metodologías que se vayan a utilizar para formar al estudiante para que pueda demostrar su aprendizaje. Por lo tanto, estrategias didácticas, técnicas de evaluación, resultados de aprendizaje deben estar siempre comulgando de forma permanente y demostrando esa conectividad que es requerida para estos procesos. Miremos en estos ejemplos que, dependiendo del nivel de dominio en el que nos encontremos, con pruebas escritas se puede precisamente tratar de evaluar o medir el resultado del aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces miremos en este caso, ¿no? Miren que esta es una pregunta para el nivel de recordar,
donde el estudiante lo que tiene que hacer es relacionar unos indicadores con unas definiciones que nos aparecen en esta pregunta. Esto es una forma sencilla de evaluar que el estudiante es capaz de recordar unos conceptos. Tenemos preguntas del nivel de dominio de comprender, ¿no? Entonces miren que aquí ya nos dicen, para una comunicación efectiva debemos desarrollar potenciadores como la asertividad, la empatía y la escucha activa. Identifique el enunciado que muestre cuando una persona que vende un producto o servicio practica la empatía. Para que él dé respuesta a esta pregunta, él ya tiene que estar en capacidad de comprender esos conceptos que se fueron entregados previamente, de interpretarlos y dar una respuesta que esté amarrada a esa indagación que estamos haciendo del tema sobre el cual se está abordando este reactivo o pregunta para su evaluación. Si hablamos del nivel de dominio de aplicar, miren que también se puede perfectamente. ¿Por qué? Porque al preguntarle a un estudiante sobre una técnica específica que debe implementar, él tiene que tomar un conocimiento adquirido y aplicarlo para darle solución a un problema que se le está presentando. Entonces, muchas asignaturas como matemática financiera, etcétera, al plantearle un ejercicio contextualizado a un estudiante que resuelva el ejercicio, lo que está midiendo es la capacidad del estudiante de aplicar. Y recordemos que si yo estoy en capacidad de aplicar es porque yo ya comprendo y porque yo ya recuerdo. O sea, la única forma que yo esté aplicando conocimientos en un caso práctico es que yo efectivamente los comprendo y ya los recuerdo. Entonces, la evaluación de un nivel específico de dominio cognitivo para este caso, ya de forma implícita nos está diciendo que, por ejemplo, si un estudiante yo voy a evaluar que él es capaz de analizar, es porque él ya adquirió competencias que le permitían aplicar, que le permitían comprender y que le permitían recordar. Aquí tenemos una pregunta de análisis. Según Kotler, el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus iguales. Y viene la pregunta, problema, ¿no? Distinga los 4 elementos clave en la definición anterior y explica cómo se relacionan estos para formar parte del marketing. Como vemos, ese concepto tiene que descomponerlo en sus partes para luego dar una información, una explicación de cómo se relacionan. Esto es una pregunta donde yo voy a evaluar que el estudiante esté en capacidad de hacer análisis. El siguiente nivel cognitivo es evaluar, que es cuando él emite juicios de valor, ¿no? Está en capacidad de emitir esos juicios. Entonces miren la pregunta. El teletrabajo es una opción que la Organización Internacional del Trabajo recomienda para que las empresas eviten propagación del COVID-19 sin afectar la productividad durante la cuarentena. Sin embargo, laborar a la distancia, desde casa, no significa que estemos completamente seguros. Redacte usted sus apreciaciones críticas respecto a la salud laboral considerando los siguientes criterios. A. Un enfoque de gestión basado en resultados. B. Las dificultades de conciliar el trabajo en casa con la vida privada. Como vemos, para que él dé sus apreciaciones, primero tiene que recordar qué es una gestión basada en resultados, ¿cierto? O qué es el teletrabajo, etcétera. Tiene que comprender esos conceptos, tiene que estar en capacidad hasta de aplicarlos, tiene que estar en capacidad de hacer análisis de los mismos para luego poder ser capaz de evaluarlos, de emitir juicios críticos y proponer nuevas ideas basadas en el análisis que se realiza de esta temática en particular. Y por último, el nivel de crear. Entonces, vemos acá un ejemplo de cómo yo puedo evaluar un nivel de alta complejidad como es el de la creación con una pregunta de un examen escrito. Entonces, ¿qué se está haciendo acá? Se está colocando un caso al estudiante, que la historia de la cadena de supermercados comenzó cuando don Erasmo y su esposa fundaron una pequeña bodega en un barrio residencial de Bogotá y se dedicaron a hacer su tienda, una de las mejores bodegas de Colombia.
etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo un caso. ¿Y qué se le pide al estudiante? Proponga mediante un diagrama de flujo el proceso del ciclo de servicio de la organización. Entonces miren ¿qué me está proponiendo ahí? Que basado en el estudio del caso, realice el diagrama de flujo del proceso del ciclo de servicio. Si la pregunta terminara ahí, miren que aquí lo que estaríamos evaluando es la aplicación. ¿Por qué? Porque el estudiante va a tomar un conocimiento que fue de cómo se evalúa o cómo se elabora un flujo de proceso y a construirlo basado en ¿qué? En la propuesta que tiene el caso. Pero además acá nos está diciendo, o sea que además de que él lo aplicó, esto va más allá porque me está diciendo realice una propuesta de mejora. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Crear un nuevo flujo de proceso de ese ciclo de servicio que permita mejorar al anterior. Por ello, él va a tener que tener las competencias que le permiten recordar, que le permitan comprender, que le permitan aplicar, que le permitan analizar, evaluar para poder darle respuesta a esta pregunta. Entonces, como vemos, con un examen escrito estamos evaluando la capacidad de un estudiante de crear, de que esté en ese último dominio cognitivo, ¿no? Ahora, otro tema que es importante y que nos va a facilitar a nosotros este proceso es las rúbricas de evaluación, ¿no? Y ya sabemos que una rúbrica es una herramienta de evaluación que tiene en cuenta una lista de criterios a analizar de un producto realizado por los estudiantes. Los criterios se dividen en niveles progresivos donde se va graduando el desempeño. Una taxonomía que nos sirve a nosotros para la elaboración de una rúbrica, además de la de Bloom, también es la taxonomía de Solow, que basada en sus características nos da bases sólidas para que nos facilite la creación de una rúbrica de trabajo para la evaluación de los desempeños de los estudiantes, ¿no? Ahora, la rúbrica describe el desempeño esperado a ser alcanzado por el estudiante en la elaboración de la evaluación. Las descripciones buscan ser informativas. Y miren, una rúbrica ayuda a que los estudiantes reflexionen sobre lo que se espera de ellos. O sea, cuando ellos ven la rúbrica ya saben qué nivel de desempeño se está esperando que ellos tengan. Y si ellos quieren obtener una buena calificación dentro de todo este proceso formativo, entonces tienen que saber, pues si yo quiero sacar 5, esto es lo que yo tengo que hacer, esto es lo que el docente me está solicitando al momento de evaluar un resultado de aprendizaje, de mi aprendizaje, y por lo tanto tengo que prepararme para poder cumplir con este nivel de desempeño esperado. Ahora, la rúbrica es pertinente emplearla cuando los estudiantes deben plantear o desarrollar una elaboración propia, o sea que se utiliza más que todo para altos niveles de complejidad, lo que no quiere decir que no se pueda utilizar en otros niveles, ¿no? Sino que acá cumple más con sus propósitos. El desempeño debe poder ser observable y medible. Por ejemplo, cuando se trata de exposiciones, de informes, monografías, reportes de laboratorio, proyectos, maquetas, productos audiovisuales, obras plásticas, ejecuciones escénicas, prototipos, registros de observación, etc. Otros elementos que podemos mencionar de las rúbricas de evaluación es que permiten calificar de manera más objetiva. Se compone de criterios de evaluación y descripción de los niveles de desempeño que permiten tanto al docente como al estudiante saber qué es lo que se espera. Orienta al profesor a determinar los criterios que va a utilizar para evaluar. Los niveles de desempeño de una rúbrica se deben revisar y replantear luego de calificar una evaluación. Y es importante reconocer que no se logra elaborarlos en el primer intento. Es importante que los estudiantes tengan las rúbricas antes de elaborar la evaluación. Miren, este tema es crucial. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene que saber desde el inicio del proceso
qué es lo que se le va a estar evaluando, cuál es la ponderación que se le da a cada uno de los criterios que se le va a evaluar, etc. Y la rúbrica por sí misma no garantiza un resultado de aprendizaje eficaz. Resulta vital el empleo estratégico que el profesor realice de este instrumento de evaluación. Ahora, existen dos tipos de rúbrica, una la denominan como rúbrica holística y la otra se denomina como rúbrica integral. Pasos para elaborar la rúbrica de evaluación. Pues identificar el resultado de aprendizaje que queremos evaluar, describir el desempeño ideal que tendría que realizar un estudiante al momento de desarrollar la evaluación, clasificar lo que ha descrito de modo que establezca las dimensiones o criterios de evaluación, señalar las dimensiones o criterios que se van a evaluar, identificar el rango de la escala, ¿no? Que se suele recomendar el uso de 3 o 4 niveles. Una vez definido la cantidad de niveles de desempeño de la escala, establezca el nombre de la misma y establezca los descriptores de la ejecución de la tarea para cada uno de los niveles de desempeño. Acá tenemos un ejemplo de una rúbrica holística, ¿no? Y vemos cómo Stevens y Levy describen las rúbricas holísticas como aquella que solo presenta la descripción del nivel de logro esperado para cada uno de los criterios que se tomarán en cuenta. Y este tipo de rúbricas permiten tener flexibilidad al calificar. Sin embargo, necesitan que se brinde una explicación por escrito de los logros y fallas del estudiante. Por ello es necesario colocar una columna para comentarios. Entonces ya vemos acá una rúbrica donde existe ¿qué se va a evaluar? Los criterios, el dominio del tema que tiene el estudiante, la comunicación de la información, el uso del tiempo y el uso de recursos. Y en la descripción nos están mostrando, ¿cierto? Que para el dominio del tema, ¿qué es lo que se espera que él desarrolle? Define y explica con precisión los principales conceptos y procesos, establece relaciones entre los conceptos, brinda ejemplos. Si él cumple de forma satisfactoria con estos criterios que se están mencionando, pues obtendrá 7 puntos. Entonces, acá se coloca el puntaje que él obtuvo, ¿no? 1 punto, 2, 3, 4, 5, 7, porque aquí se supone que el 7 es lo máximo, cada uno se elabora y se colocan comentarios. Como no existe unos descriptores por niveles del grado de desempeño esperado que vayan aumentando en su complejidad, sino que existen unas descripciones de esos criterios esperados que el estudiante demuestre. Por eso está esta tablita aquí de comentarios, porque él debe de decir, por ejemplo, brinde ejemplos, y él dice, no brindó ningún ejemplo, por eso bajó, o solo presentó algunos ejemplos, o presentó plenamente los ejemplos solicitados. Entonces ese tipo de comentarios yo los voy dando para mostrar por qué fue que se le colocó determinado número de puntos al estudiante en los criterios que se están evaluando. Tenemos otra que es la rúbrica integral, que miren que esta sí presenta los criterios que se van a evaluar, pero cada criterio está explicado bajo unos niveles de desempeño esperado, con unos descriptores de los niveles, con una clasificación también de cuál sería el puntaje a obtener y el nombre que se le da a cada uno de los niveles. Miren, sobresaliente, notable, bien, suficiente, insuficiente. Y miremos que, por ejemplo, el estudiante obtiene sobresaliente, al cual se le colocarían 4 puntos en este caso, cuando el alumno alcanza el máximo tiempo y los contenidos son relevantes. ¿Basado en qué? En este criterio que se denomina tiempo. ¿Y es insuficiente cuándo? Cuando el alumno ocupa menos del 50% del tiempo real y los contenidos son, en su mayoría, poco relevantes. Y así haríamos con expresión oral, con la puesta en escena, con el trabajo en el aula, etc. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso de una infografía.
¿Qué evalúan para la infografía? Los contenidos, las imágenes y presentación, la distribución que hace de los diferentes elementos de la infografía, el trabajo, ¿no? Y miren que aquí está, la evalúan de nivel experto, profesional, amateur, principiante, novato. Sería un novato, por ejemplo, hablemos de imágenes y presentación. El trabajo no cuenta con todas las imágenes necesarias. Como ven, la anterior rúbrica no presenta esta discriminación por descriptores con niveles de desempeño esperados para cada uno de los logros que se espera el estudiante alcance. Por eso está la columna de comentarios, mientras esto sería el comentario que realizaría el profesor en la rúbrica holística si el estudiante obtuviera una baja calificación, ¿no? No cuenta con todas las imágenes necesarias y alguna no es adecuada a los contenidos. Por otro lado, la presentación no destaca por su buen gusto y falta cuidar los pequeños detalles. Y sería un experto cuando el trabajo cuenta con todas las imágenes necesarias. Estas son adecuadas para los contenidos y la presentación destaca por su buen gusto y cuidado de los pequeños detalles. Aquí tenemos una integral que corresponde a una asignatura de formulación y evaluación de proyectos, donde se evalúan unos criterios, etcétera, que es otro de los ejemplos de una rúbrica integral. Acá tenemos otra que es empleada para evaluar el flujo de caja de un proyecto, ¿no? Como vemos, nos habla aquí de conceptos relacionados a la elaboración del flujo de caja. Por ejemplo, en bajo, la explicación demuestra entendimiento muy limitado de los conceptos subyacentes necesarios para la construcción de un flujo de caja. Sobresaliente, la explicación demuestra completo entendimiento de los conceptos relacionados a la construcción del flujo de caja. Aquí se evalúan los procedimientos, el orden y la organización, la exactitud. Incluso en la rúbrica yo puedo incluir de esos elementos de la formación integral que estoy evaluando, ¿no? Trabajo en equipo, comunicación asertiva, liderazgo. Entonces todos esos elementos yo también los puedo ir evaluando en una rúbrica y mencionando qué espero yo de él como un líder de equipo, ¿cierto? Desde que no participó absolutamente en ningún tipo de las actividades o las decisiones a tomar, o demostró un liderazgo sobresaliente en las diferentes fases de la elaboración del flujo de caja, colocando este ejemplo en particular. Ahora, recordemos entonces que todo este proceso, el elemento de enlace que nos ayuda a darle ese carácter de conectividad sistémica a todo el proceso es la taxonomía que estemos utilizando. Para nuestro caso, que fue la que escogió el programa de administración de empresas, pues es la taxonomía de Bloom, ¿no? Donde el estudiante va a ir incrementando el nivel de complejidad de los procesos de dominio cognitivo en el desarrollo del proceso formativo, ¿no? Donde va desde recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear, pero que a la vez se tienen en cuenta unos dominios del conocimiento que son como el dominio factual, que es de tipo declarativo, el dominio conceptual, que también es declarativo. Recordemos que este es el más sencillo de todos, ¿no? Que está muy relacionado con el de describir fechas, etcétera, con el nivel de recordar. Este es el conceptual, donde él ya es capaz de emitir conceptos enlazando diferentes variables entre sí, etcétera. Aquí es cuando evaluamos que él sea capaz de seguir o elaborar o cumplir con los pasos de un procedimiento, de un método fijado, establecido. O sea, que demuestre un comportamiento. Y aquí tenemos del metacognitivo, que es el de autorregulación, que se supone es el de mayor nivel cuando un estudiante ya es capaz de evaluar críticamente la forma en la que él aprende y crear nuevas estrategias de aprendizaje que le permitan una mejor formación en los procesos que él desarrolla de aprendizaje en el aula de clase. De tal forma que todos estos elementos nos permiten a nosotros determinar partir de qué, de una competencia, que es ese potencial que nosotros decimos que el estudiante debe adquirir una vez termine el curso. Recordemos que las competencias le pertenecen al estudiante.
porque él las va a adquirir y las va a seguir formando a través de toda su vida laboral, profesional, etc. Pero los resultados de aprendizaje son del programa, o sea que son esos elementos con los cuales él va a medir que el estudiante haya alcanzado las competencias que nosotros prometimos que él iba a adquirir en su proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿De dónde parten? Del perfil de egreso que nosotros definimos para el programa, donde hicimos una promesa del tipo de egresado, de profesional que le íbamos a ofrecer al mercado laboral. Ahora, el conjunto de elementos que se desarrollan para que este proceso formativo se pueda llevar a feliz término son aquellos que se emplean para que de ese potencial que definimos que es la competencia podamos llegar a ¿qué? A la demostración mediante un resultado de aprendizaje. Por eso, entre la competencia que yo formulo, que es la potencialidad de que el estudiante pueda hacer algo en un futuro, con el resultado de aprendizaje, que es la demostración que efectivamente sí lo logró hacer, existe todo ese andamiaje de ¿qué? De los criterios de evaluación que yo tengo que definir para poder evaluar que el estudiante haya alcanzado los resultados de aprendizaje, de los mecanismos e instrumentos de evaluación que se deben también diseñar y definir para poder evaluar los resultados de aprendizaje, teniendo en cuenta que en el nivel de desempeño esperado por parte del estudiante que contenga ese resultado de aprendizaje. Si el resultado de aprendizaje está formulado en un nivel de analizar, entonces estos criterios, estos mecanismos de evaluación deben permitir dar cuenta de que el estudiante efectivamente está en el nivel de análisis. Igual, las estrategias didácticas que se utilicen para poder evaluar todo el proceso, para poder definir qué modalidades de aprendizaje, qué métodos de enseñanza, qué recursos didácticos se requieren para que el estudiante pueda adquirir los conocimientos, etcétera. Todo esto tiene que comulgar entre sí para que al finalizar, como mecanismo de enlace, la taxonomía nos permita formular esas competencias, esos resultados de aprendizaje, esos criterios de evaluación, definir qué mecanismos vamos a utilizar para evaluar, definir qué estrategias o metodologías activas de aprendizaje se van a implementar, bajo qué modalidad de aprendizaje, ¿no? Presencial, no presencial, trabajo independiente, etcétera, con qué recursos. Todos estos elementos hacen parte de lo que es la construcción de ese proceso formativo. Ahora, miremos este ejemplo que es el de planeación. Recordemos que en la sesión anterior habíamos mostrado cómo se formuló como ejemplo ese plan de asignatura de planeación, código AE 301, con 5 resultados de aprendizaje, con unos criterios de evaluación, con ya unas temáticas a desarrollar. Entonces, si tomamos como ejemplo el resultado de aprendizaje de la asignatura número 4 de esa asignatura de planeación, podríamos nosotros elaborar lo que se llama un perfil de referencia, que es unos elementos que esto lo debe conocer tanto el docente como el estudiante, porque tienen que tener claro qué es lo que se va a evaluar al finalizar el periodo formativo, qué temas son los que se van a evaluar, qué criterios se espera que el estudiante demuestre para que dé cuenta de qué, de que él adquirió el resultado de aprendizaje esperado. Entonces, para este caso, ¿cuál es el propósito de evaluación? Conocer el nivel de desempeño alcanzado por los estudiantes durante el tercer periodo académico, porque aquí ya estamos hablando del último resultado de aprendizaje de esa asignatura. ¿Al momento de qué? De formular planes operacionales que conduzcan al alcance de los objetivos de la empresa, o sea, el resultado de aprendizaje que fue formulado, que es este que tenemos acá. Resultado de aprendizaje de la asignatura número 4. Formula planes operacionales que conduzcan al alcance de los objetivos de la empresa, mediante la definición de tareas y operaciones relacionadas ¿a qué? A métodos, dinero, tiempo y comportamientos que optimicen y maximicen los resultados esperados por la empresa. Ahora, para que esto se dé, se formularon 3 criterios. En el primero, ¿qué va a hacer el estudiante? Al finalizar la asignatura, él debe aplicar esos conceptos fundamentales de la planeación operativa
¿Para qué? Para el diseño de planes relacionados con métodos, dinero, tiempo y comportamientos para el logro de los objetivos organizacionales. El segundo criterio, formula planes operativos. Miren que aquí aplica, aquí formula planes operativos que permitan ejecutar las tareas y actividades requeridas para la optimización y maximización de los resultados esperados por la empresa. Estos dos criterios son disciplinares, porque me está diciendo que el estudiante sea capaz de aplicar y de formular. Miren que este es nivel de aplicar, que es el tercer nivel de la taxonomía de Bloom, y este está en nivel de crear. ¿Por qué? Porque va a formular planes operativos. Y este tercer criterio no es otra cosa que ese criterio de formación integral. Recordemos que cada resultado de aprendizaje debe tener de forma transversal la evaluación de esos criterios de la formación integral que esperamos nosotros los estudiantes. Que ahí es donde imprimimos esos rasgos distintivos que debe caracterizar al administrador de empresas de la Universidad Popular del Cesar. Entonces, por eso acá nos dice, formula planes operativos comunicándose efectivamente con los miembros del equipo de trabajo, demostrando liderazgo, creatividad y actitudes éticas y morales fundamentadas en los valores UPCistas. Y la tercera columna de este perfil de referencia que es, miren, contenidos o temas a tratar. En este caso es la planeación operacional, los planes relacionados con métodos, planes relacionados con dinero, planes relacionados con tiempo y planes relacionados con comportamiento. Además va a haber pronósticos, dentro de los cuales va a haber técnicas de predicciones cuantitativas y técnicas de predicciones cualitativas. Ahora, cuando yo tengo esto claro, que esto sabemos que está perfectamente redactado en el plan de asignatura para este caso de planeación, hacemos en el perfil de referencia, entonces definimos eso. Como lo que yo voy a evaluar son esos criterios de evaluación, los voy a ponderar, le voy a dar un valor a cada uno, que podría ser, recordémoslo, que de eso hablamos en otras presentaciones, que puede ser proporcional o no proporcional. Proporcional si le doy la misma ponderación a todos los criterios, ¿cierto? Aquí hay tres criterios, dividiría esto entre el 100%, lo cual me daría 33,33% para cada criterio o 0,33 como ustedes lo quieran colocar, ¿no? Cada uno le doy una ponderación y posteriormente, miren que esta, que es la integral, yo la evalúo de forma transversal, ¿ya? Dentro de el proyecto. Ahora, o de la prueba que yo vaya a colocar. Entonces, el primer criterio de evaluación dice, aplica los conceptos fundamentales de la planeación operativa para el diseño de planes relacionados con métodos, dinero, tiempo y comportamiento para el logro de los objetivos organizacionales. ¿Qué dije yo para poder evaluar que el estudiante es capaz de aplicar? Como lo que vas a aplicar, unos conocimientos adquiridos que se los brindé con los temas que tiene la asignatura. Entonces vamos a hacer un taller práctico y en el taller práctico yo le voy a colocar a ellos un caso, un ejercicio, y en ese caso que yo le coloque, ¿el qué me debe hacer? Me debe elaborar, extrayendo la información de la que está ahí, los conocimientos de su curso, debe elaborarme un flujograma de proceso, que con eso me cumple el tema de los métodos, me debe elaborar un presupuesto que me cumple con lo del dinero, me debe elaborar un cronograma de actividades que cumple con los planes relacionados a tiempo y me debe hacer un reglamento que cumple con los planes relacionados con comportamientos, ¿ya? Entonces, con esto, al hacer ese taller práctico, él estaría cumpliendo con lo que se requiere para este primer criterio de evaluación. De tal forma que si saca un 5, pues se multiplica el 5 por el 30%, ¿no? Estamos haciendo un promedio ponderado. Luego yo voy a evaluar también que él sea capaz de formular planes operativos. Y para ello, ¿qué yo le voy a solicitar? Le voy a solicitar un proyecto que él me debe presentar, donde me debe entregar un plan operativo que puede ser
que una visita que hizo a una empresa, y en la empresa donde hicieron la visita, él tiene que, basado en el análisis que haga del establecimiento, o incluso hasta de un caso que yo le presente diferente, puede él, o un juego, o una simulación, o un juego de roles, ya eso veremos qué estrategia se implementa. En este caso se escogió que va a presentar en un proyecto. Entonces, por lo tanto, ese proyecto no es otra cosa que un documento que él me debe entregar, donde va a formular un plan operativo, ¿ya? Que posiblemente responda ¿a qué? A la formulación de un proyecto donde yo le solicité unos planes tácticos, y a la solicitud de un proyecto que seguramente está en el primer resultado, en el segundo resultado de aprendizaje de la asignatura, donde le solicité la entrega de un plan estratégico. Entonces, de esta manera, miren cómo tenemos resultados de aprendizaje que vamos a evaluar, qué criterios son los que se utilizan para evaluar este resultado. Luego, la ponderación, que es el valor que va a tener cada criterio para la nota final de este tercer examen de la asignatura, que es una evaluación parcial de la misma. Y aquí están el tipo de prueba que se va a aplicar, ¿no? Recordemos que esto es transversal, por lo tanto, al desarrollar estas actividades, yo ya estoy evaluando que él sea capaz de trabajar en equipo, liderazgo, creatividad, etc. Ya ustedes verán la forma en la que hacen esas ponderaciones, dejan este 20% que es de esta, que es transversal, lo pueden incluso repartir entre estos dos, y dentro de las propias actividades que se realizan aquí ya le dan un valor a estas variables de tipo de formación integral que deben estar evaluándose de forma permanente en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. De tal manera que cuando yo llego a esta etapa en mi labor docente al frente de la asignatura, yo digo, conozco el nivel de desempeño esperado para el resultado de aprendizaje de mi asignatura, teniendo en cuenta la taxonomía del aprendizaje de Bloom, que para este ejemplo es nivel de crear, ¿no? Porque él va a formular planes operativos. Luego, conozco los criterios de evaluación que son necesarios para demostrar que el estudiante ha alcanzado el resultado de aprendizaje esperado de mi asignatura, teniendo en cuenta la taxonomía del aprendizaje de Bloom, y los niveles de complejidad requeridos para cada criterio desde el plano cognitivo, actitudinal o procedimental, ¿no? Luego, se han definido los temas, contenidos, teorías o conceptos necesarios para que el estudiante adquiera los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para demostrar el resultado del aprendizaje, que también los tenemos, ¿no? Que ya son los temas de planes relacionados a métodos, planes relacionados a comportamientos, planes relacionados con el tiempo, planes relacionados con el dinero, el tema de pronóstico, técnicas cuantitativas, técnicas cualitativas, etc. Y me hago esta pregunta: ¿cuál es el paso a seguir para asegurar que mis estudiantes adquieran las competencias requeridas para demostrar su aprendizaje? Y la respuesta es: requiero definir las modalidades de aprendizaje, los métodos de enseñanza-aprendizaje y los recursos didácticos necesarios para que el estudiante alcance el nivel de desempeño esperado para el resultado de aprendizaje a evaluar, teniendo en cuenta la taxonomía del aprendizaje de Bloom. Lo que vimos hace un momento en la explicación, ¿no? Aquellas metodologías, modalidades de aprendizaje, etc. Entonces ahí puedo proceder a complementar mi perfil de referencia para mi resultado de aprendizaje número 4. Miren, ¿con qué lo estoy complementando? Vuelvo, incluyo los temas a tratar y la estrategia didáctica que se va a utilizar para que el estudiante pueda adquirir las competencias para que pueda demostrar el resultado de su aprendizaje con este resultado, ¿no? Formula planes operacionales que conduzcan al alcance de los objetivos de la empresa. Entonces, ¿qué vamos a implementar acá en estrategia didáctica? Modalidad de aprendizaje, pues habrá una modalidad presencial con clases teóricas y clases prácticas, y se le solicitará al estudiante que haga un trabajo autónomo mediante el trabajo y estudio a nivel individual y el trabajo y estudio en grupos, ¿no?
¿Qué método de enseñanza-aprendizaje se va a utilizar? El aprendizaje basado en proyectos, porque vamos a solicitar un proyecto que él debe entregar, que lo va a ir construyendo, y vamos a implementar también el estudio de caso, que fue posiblemente el que colocamos para que el estudiante pudiera hacer ese taller donde me iba a resolver de forma práctica un estudio de caso solicitado, donde me iba a hacer un cronograma de actividades, un flujograma de proceso, un presupuesto y un reglamento, ¿no? ¿Y qué recursos didácticos vamos a utilizar para este resultado de aprendizaje? Material impreso, las guías de actividades, unas presentaciones que se van a desarrollar para que el estudiante en las clases magistrales, aquí clases teóricas presenciales, etcétera, donde vamos a abordar la explicación de los temas a tratar para que el estudiante tenga los conocimientos necesarios para que pueda, ¿qué? Demostrar que cumple con estos criterios de evaluación y que estos criterios de evaluación den cuenta del resultado de aprendizaje que se aspira a él posea y demuestre al finalizar el periodo formativo, donde cada criterio tiene una ponderación y donde definí unos tipos de pruebas o instrumentos que voy a utilizar para evaluar el aprendizaje de ese estudiante. Y acá tenemos un ejemplo de la rúbrica que podríamos utilizar para evaluar, precisamente colocarle esa nota al estudiante. Entonces miremos que aquí está el código del resultado, que es el resultado de aprendizaje de la asignatura 4. Está cuál es la descripción, ¿no? Formula planes operacionales que conduzcan al alcance de los objetivos de la empresa mediante la definición de tareas y operaciones relacionadas a métodos, dinero, tiempo, etcétera. Y aquí está el criterio de evaluación número 1, aplica los conceptos fundamentales de la planeación. Aquí está el número 2, formula planes operativos. Y está el número 3, que es el integral, formula planes operativos, etc. Y acá vemos que lo hemos hecho con una clasificación que va desde nulo o plagio, que esto se puede dar, ¿no? Que se coloque un 0 porque no presentaron nada o hubo un plagio y se anuló el trabajo. Deficiente, que es 1, insuficiente 2, suficiente 3, sobresaliente 4, excelente 5. Y como vemos, acá están los descriptores de cuando el estudiante entrega su taller, en este caso, que es el primer criterio, ¿cómo voy a evaluar eso, no? Entonces, por ejemplo, aquí el excelente. Se evidencia un dominio total de habilidades, conocimientos y destrezas al aplicar los conceptos fundamentales de la planeación operativa para el diseño de planes relacionados con método, dinero, etc. Ninguno de los cálculos o procedimientos desarrollados presentó errores, ¿ya? Pero si nos vamos acá a deficiente, por ejemplo, no desarrolló ninguno de los procedimientos solicitados para la aplicación de los conceptos, etcétera, tal. El 100% de los cálculos o procedimientos desarrollados fueron erróneos. Esto cuando aquí dice no desarrolló ninguno de los procedimientos, no quiere decir que no haya entregado el trabajo, solo que no entregó trabajo, pero no desarrolló ninguno de los procedimientos solicitados. Que eso suele ocurrir también, ¿no? Entonces acá, como vemos, es una rúbrica que nos permite a nosotros evaluar este ejemplo que colocamos de la asignatura de planeación. Con esto no queda más que darle las gracias por la atención prestada el día de hoy para esta sesión número 4 de nuestra capacitación en la gestión curricular con enfoque en los resultados de aprendizaje. No queda más también que invitarlos a un próximo encuentro y desearles un feliz resto de día. ¡Hasta la próxima!